¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Osasuna 4, Barça 2, primera derrota en esta temporada en Liga para el Barça de Hansi Flick, que de esta manera pues pierde su invicto jugando en el estadio del Sadar en Pamplona, en una derrota que sinceramente pues deja una sensación de mucha bronca por cómo se produjo el partido, por cómo pues se dieron dando las cosas en el desarrollo del mismo, que ya opinaremos más adelante en este video. Pero bueno, toca pensar en lo siguiente, que es que el Barça, a pesar de esta derrota, pues sigue de momento siendo líder de esta Liga Española en soledad, independientemente de lo que haga tanto el Real Madrid o el Atlético de Madrid el día de mañana. Pero te queda, ya digo, la sensación de que desaprovechamos una oportunidad de que podría haber servido para empezar a estirar la ventaja. Ya con este panorama, lo único que podemos esperar es que a ver si el Cholo Simeone, Griezmann, Julián Álvarez y compañía el día de mañana nos hacen un favor y por lo menos le quitan punto ahí al equipo de Ancelotti para que no nos arrime a tan solo un punto de diferencia. Veremos qué es lo que pasará mañana en ese importante derbi de Madrid. Y en cuanto a mi opinión de lo que ha sido esta derrota del Barça 4-2 sobre el Osasuna, ya para empezar a comentar sobre el partido más en profundidad, primero y creo que más que nunca en toda la temporada, tenemos que comentar lo que viene siendo la alineación titular del Barça, que hoy sí vino con demasiadas sorpresas, incluso más de las que yo esperaba. A priori, pues Flick salió jugando de la siguiente manera, con Iñaki Peña, con Cubarsí, Sergi Domínguez, Koundé, Gerard Martín, Eric García, Pedri en el doble pivote jugando como capitán, en la media punta Pablo Torres, por derecha jugó Ferran Torres, por izquierda jugó Pau Víctor y como 9 y única punta del 4-2-3-1 de Hansi Flick, Robert Lewandowski. La verdad que Flick decidió por rotar en este partido. Si alguno me preguntara a mí si es que Flick hizo mal en rotar o algo por el estilo, yo sinceramente pienso que no. A pesar de que sabemos que el estadio de los Osasuna nunca es un buen contexto como para tocar tanto el equipo, porque sabemos que siempre es un campo que al Barça le ha costado puntuar y sabemos que el Osasuna es un rival que sí, es un rival que normalmente suele pelear el descenso, pero que de local pues suele hacerse muy fuerte y suele sacar muchos puntos. Pero a ver, entendamos un poco el contexto. Flick estaba prácticamente contra la espada y la pared. En algún momento la rotación tenía que llegar y bueno, le tocó en este partido y yo creo que sí se notó que sobre todo en varios jugadores y en varios jugadores de la cantera, sobre todo, les quedó bastante grande el escenario. Yo creo que esta derrota no lo miro desde ese aspecto de que si Flick se equivocó o no, si desperdició una oportunidad para despegarse en puntos con respecto al Madrid. Yo creo que esta derrota deja dos conclusiones. Una, de que el Barça, con la catarata de lesionados que tiene, es decir, Frenkie de Jong, Gavi y todos los jugadores que estamos esperando desde hace meses, pues queda claro que tenemos una plantilla bastante corta, bastante limitada, donde tan solo juntando a los titulares y algún que otro jugador que nos da seguridad y recambio, como mucho tenemos entre 14 a 13 jugadores. Entonces este riesgo es el que tenemos que correr de momento. Estamos en modo supervivencia y es lo que hay. El mérito está ahí en haber sacado 7 de 7 en lo que fue un arranque creo que perfecto del Barça y que nadie tenía en el pronóstico, pero bueno, tarde o temprano iba a tocar perder, iba a tocar pinchar e iba a tocar rotar y hoy lamentablemente pues fue el día donde yo creo que menos suerte tuvimos de todos los partidos que venimos jugando. Ya digo, Flick para mí no se equivoca en la rotación. Sí pienso que, por ejemplo, sobre todo en el armado de la defensa, creo que se equivoca en los nombres que elige. La verdad que si yo hubiera sido Flick con lo que el Barça tiene disponible actualmente, yo hubiera puesto otro equipo. Por ejemplo, Iñaki Peña en la portería, Koundé jugando como lateral derecho y en la saga central yo, por ejemplo, hubiera puesto a Eric García jugando con Cubarsí y en el lateral izquierdo hubiera puesto a Héctor Fort y que directamente Casado arranque el partido jugando con Pedri. La verdad que no sé qué está pasando con el tema de Héctor Fort porque, a ver, es Flick el que ve todos los entrenamientos, es Flick el que decide optar por Gerard Martín y por Sergi Domínguez, pero para mí Héctor Fort la temporada pasada con Xavi ya demostró tener potencial y sobre todo ser un jugador bastante fiable en escenarios bastante duros. Por ejemplo, Héctor Fort destacó la temporada pasada jugando partidos contra el Athletic y contra el Atlético de Madrid, ambos jugando tanto en el Metropolitano como en San Mamés y siendo de los mejores. Entonces no sé qué pasará con Héctor Fort, si es un tema de actitud, si es un tema físico, pero cuesta entender cómo está por debajo de la consideración sobre Gerard Martín o por ejemplo, por Sergi Domínguez. Pero no los culpo a los chicos de la derrota del Barça, ni mucho menos, ya digo. Yo creo que el primer tiempo del Barça es muy difícil rescatar a algún jugador porque no hicimos nada. El partido del Barça, sobre todo en los primeros 45 minutos, fue un desastre en todo aspecto posible.
Yo creo que los únicos jugadores que se salvan fueron Pedri, Cubarsí, Koundé, que me pareció de lo mejor junto con Pedri, y quizás Lewandowski. De ahí puedo decir que Pau Víctor un poco víctima de la circunstancia porque está jugando fuera de posición, y lo mismo para Eric García, pero ya digo, o sea, el rendimiento colectivo del Barça hoy fue claramente bastante alejado de lo que veníamos viendo, y sobre todo en los primeros 45 minutos, donde seguramente pues vimos el peor partido del Barça en toda la temporada, muy por debajo en intensidad, sobre todo con un Osasuna que salió a morder, y un Barça que estuvo horrible en las dos facetas del juego. Ya digo, cuando nos tocaba atacar, salvo que Pedri se invente algo, o salvo alguna arremetida de Koundé o Lewandowski viniendo a recibir pero muy lejos del área, pues no éramos capaces de crear pues absolutamente nada. Sobre todo yo creo que vimos un partido muy pobre de Pablo Torre, que prácticamente no entró en contacto con el balón, y sobre todo en el caso de Ferran Torres, que siguen con esta sensación la verdad que bastante preocupante con el tema de Ferran, que parece pues sinceramente no levantar cabeza. En el aspecto defensivo también pienso que el Barça estuvo bastante mal el día de hoy, sobre todo a nivel colectivo, con una presión alta yo creo que bastante blanda y sobre todo bastante desorganizada, que si pretendés atacar un bloque bajo, sobre todo bastante compacto como es el tema de los Osasuna, pues tener que tener la mayor intensidad posible. Yo creo que también en ese aspecto fallamos el día de hoy, lo que permitió numerosos contragolpes de los Osasuna, que incluso en el primer tiempo la sensación que te daba era que el 2-0 se quedaba bastante corto. Por ejemplo, en el minuto 17 fue una acción mano a mano entre Brian Zaragoza, que es el que termina tirando el centro para Budimir, ante un Barça bastante incómodo, y después en el minuto 28 el Barça quedó bastante mal parado, con un desajuste muy claro en la presión y sobre todo en la defensa, haciendo que las líneas queden bastante adelantadas para que Brian Zaragoza pues haga un golazo. La verdad que una jugada de muchísimo mérito y muchísima calidad técnica, pero con un pero y con un doble rasero como siempre estamos acostumbrados también a nivel arbitral, porque hay un pisotón previo a Pau Víctor en una jugada bastante similar, en un gol que el Barça hizo en un partido pasado en contra del Rayo Vallecano, donde el VAR estuvo analizando casi por 10 minutos la jugada, buscando un posible pisotón de Koundé, que terminaron anulando. Y aquí, en este gol de Brian Zaragoza, en el agravio comparativo, ya ves como ni siquiera se revisó la jugada, en un pisotón incluso muchísimo más claro que el que le dio Koundé hace unas cuantas jornadas atrás a Isi Palazón. Y es aquí donde te das cuenta la asquerosidad que esta liga. Pasan los años, pasan las temporadas y aquí sigue siendo lo mismo. Nos roban tanto sin VAR en las épocas de antaño como ahora con VAR, con doble rasero y con sobre todo agravios comparativos, que vos ves como cada vez que la jugada va en contra del Barça, la jugada es pitada, y cada vez que va a favor o que puede beneficiarnos en este caso, pues ni siquiera se revisa en el VAR o ni siquiera nos terminan cobrando. Cuando vos ves después en la vereda del frente cómo llevan la misma cantidad de penales que jornadas jugadas, que es el caso del Madrid. Ya digo, es una asquerosidad que nos toca sufrir y que tenemos que competir contra ello. Pero ya digo, o sea, esto es claramente lo que te perjudica también el partido, porque no es lo mismo irte al descanso con un 1-0 de ventaja, sabiendo que a lo mejor con los cambios de Lamine, Rafinha, etcétera, podías meterlo a los Osasuna en su propio campo y que el partido sea totalmente distinto, que irte a un 2-0 con una sensación de que te puedes comer 4. Y ya digo, toda esa desesperación que el Barça después tuvo en el partido es cómplice de esta jugada. Porque si el VAR hubiera actuado como tenía que actuar y anulaba esa jugada, que era el 2-0 ilegal por parte de los Osasuna, pues ya digo, el partido hubiera sido otro. Pero bueno, sabemos que competimos en la Liga de Tebas y Florentino y lamentablemente pues sé los que hay. Por suerte después el Barça para el segundo tiempo yo creo que fue de muchísimo menos a muchísimo más, y yo creo que de haber tenido un poquitito más de suerte seguramente hubiéramos podido empatar el partido. La actitud del Barça fue otra, yo creo que tiró un poco más de orgullo propio que más de funcionamiento futbolístico, y ya en los compases iniciales nomás del segundo tiempo vimos a un Barça mucho más activo en ataque, un Barça mucho más agresivo en el partido, y sobre todo donde tuvimos una ocasión clarísima, por ejemplo una arremetida por parte de Koundé que termina asistiendo a un Lewandowski, que era la verdad que una ocasión bastante importante, pero tuvimos suerte porque segundo después, en una mala salida por parte del portero de los Osasuna, Pau Víctor fue el que aprovechó la ocasión, y con un gol la verdad que bastante poco ortodoxo, podemos decirlo, pues termina cometiendo lo que fue el 2-1, y donde el Barça pues achicaba la diferencia, y fue aquí donde yo creo que llegó hasta el minuto 73 aproximadamente de partido el mejor momento del Barça en todo el encuentro, donde tuvimos
varias ocasiones clarísimas como para empatarlo al partido. Por ejemplo, una gran jugada individual, yo creo que lo único que hizo Ferran en todo el partido, que fue una jugada por el minuto 65 donde hizo una buena jugada donde se sacó a dos tipos de encima, pero la definición fue bastante floja. Y luego después en el minuto 73 con el Barça apretando arriba, y claro, si te hacen el 3-1, pues ¿qué más daba? O sea, no teníamos ya más nada que perder. Lamentablemente el Osasuna pudo conectar un contragolpe donde para mí el defensa central del Barça, el chico Sergi Domínguez, pues lamentablemente peca de inexperiencia. Para mí hace un penal bastante evitable y bobo, que debió de haberlo dejado rematar al delantero de los Osasuna, pero ya digo, ante la peor de las consecuencias que hubiera pasado, que el delantero de los Osasuna hubiera convertido, y por cómo iba el centro, yo sinceramente pienso que no llegaba, y Sergi Domínguez para mí termina siendo un penal que ya digo, es ridículo, y que bueno, es un error de la juventud, y es un error que nos tocó pagar caro porque vino el 3-1 y después de eso, unos cuantos minutos más tarde, vino el gol de los Osasuna que terminaba de martillar el encuentro. Una pérdida también de Lamine Yamal en el borde del área del Barça, que termina con un golazo por parte de uno de los jugadores de los Osasuna que hacía el 4-1. Luego el Barça después por el minuto 89, una gran jugada individual por parte de Lamine Yamal, metió un golazo al ángulo que lamentablemente ahí pues apretamos en los minutos finales, incluso tuvimos un cabezazo al palo más de Ferran Torres que no pudimos achicar la diferencia y ni tampoco pues robar un punto ahí de última hora que hubiera sido la verdad que bastante valioso, pero bueno, es lo que hay, ya digo, es una derrota de las que molesta. Es un partido que yo creo que tuvimos suerte, sobre todo en el primer tiempo, de no haber encajado más goles, pero también en el segundo tiempo tuvimos la mala suerte de que en nuestro mejor momento, pues el Osasuna se encontró un penal bastante random ahí por el camino y que lamentablemente también las rotaciones pues no nos sirvió y hay que tener conciencia de esto. Hay un plantel limitado y hasta que no recuperemos pues los jugadores lesionados, los de Jong, los Gavi, los Christensen, los Araujo, etcétera, pues al Barça le va a costar y son muchos los partidos, son muchos los minutos y esta no va a ser la última vez que el Barça tenga que recurrir a rotaciones masivas como la que vimos el día de hoy, porque ya digo, las competencias son bastantes, tenemos Liga y Champions de por medio y hay que saber administrar inteligentemente las energías. Yo ya digo, creo que Flick no se equivoca rotando en este partido a pesar de que hubiera sido una gran oportunidad para el Barça ganar, sobre todo para meterle presión al Madrid con respecto a su partido en contra del Atlético Madrid. Yo creo que se equivoca Flick optando por algunos nombres, sobre todo para mí, ya digo, la suplencia de Héctor Ford o rotaciones como la de Casado, yo sinceramente no las entiendo mucho. Y después hay otros rendimientos que bueno, lamentablemente a Flick no le queda otra cosa que apostar por ellos y que pasan los años y sigan a un rendimiento bastante bajo, como es el tema de Ferran, como es el tema quizás de otros jugadores que, a ver, no quiero culpar a Gerard Martín y a Sergi Domínguez porque ya digo, son chicos que están teniendo su primera temporada en el primer equipo y es normal, a ver, cuando por ejemplo Gerard Martín jugó contra Valencia, etcétera, pues jugó con un equipo titular más arropado y puede ser que no se te vean tanto las carencias, pero para partidos como el día de hoy sí quedó claro que le quedó grande el escenario a ambos, pero bueno, es lo que hay, no hay que machacarlos, ya digo, hay que apoyarlos y nada, esperar a recuperar a los lesionados cuanto antes, a pasar la página, porque ya digo, tuvimos mucha mala suerte, es un partido donde a vos no te sale nada y encima al rival le sale todo y nada, esperemos que el Atlético de Madrid nos haga el favor ahí en contra del Real Madrid y ahora a pensar más que nunca en el partido en contra del Young Boys, porque también tenemos que empezar a recuperar terreno, sobre todo en la Champions, tras lo que fue la derrota en contra del Mónaco. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.